Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde el juguito es más sabroso que nunca, el cafecito más cargado que un drama turco y las noticias del espectáculo, más frescas que un pepino recién cortado. Estoy extasiada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén de lujo con las antenitas paradas y la cuchara lista porque la sopa de hoy está para chuparse los dedos. Déjenme decirles, esto es un festín de información. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el océano de una relación que nos ha tenido tejiendo teorías como abuelitas expertas en crochet, una pareja que ha provocado más suspiros que un concierto de Tarkan, una pareja cuyo romance ha sido más intenso que la cafeína en mi sangre y cuyos altibajos han sido más dramáticos que una final de Champions League. Sí, adivinaron. Estamos hablando de los únicos, los inigualables, los protagonistas de nuestros sueños turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense de sus asientos, porque la primicia que les traigo hoy. ¡Uf! Es algo que ni Nostradamus se hubiera imaginado. Es un giro de guión digno de una nominación al Emmy, un plot twist que desafía todas las leyes de la física, un batido de emociones que va a sacudir sus estructuras. Y no, mis bellos y bellas, no se dejen llevar por las fantasías de boda secreta en Bali, reconciliación pasional bajo la luna llena o un proyecto cinematográfico donde se declaran su amor eterno con el Bósforo como telón de fondo. Es 1000 veces más trascendental, más inesperado, más humano. Pero antes de desatar la locura, quiero pedirles un favor con el corazón en la mano. Si son nuevos en este canal, si acaban de aterrizar desde Marte y este es su primer contacto con el chisme de alta calidad, o incluso si son de esos espectadores fieles que nos aman en secreto pero aún no se han animado a formar parte oficial de esta familia. Por favor, denle clic al botón de suscribirse ahora mismo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo cargado de jugosidades, exclusivas y análisis dignos de un doctorado en farándula. Y si ya son parte de este aquelarre de chismosos, mi gratitud es infinita. Gracias por su apoyo, por sus likes que nos dan alas, por sus comentarios que nos hacen reír a carcajadas y por compartir nuestros vídeos con sus amigos, sus vecinos y hasta con el señor que vende churros en la esquina. Recuerden que cada gesto de apoyo es un empujoncito para seguir creciendo y trayéndoles el contenido más explosivo del universo del entretenimiento. Ahora sí, con la formalidad debidamente cumplida, abramos la caja de Pandora del chisme. Porque la noticia es de esas que te dejan con la boca abierta y el cerebro haciendo cortocircuito. Durante meses hemos escudriñado la vida de Hande y Kerem con la precisión de un detective privado buscando una aguja en un pajar. Después de su ruptura ambos tomaron rumbos diferentes, enfocándose en sus respectivas carreras y, aparentemente, blindando su vida personal contra la curiosidad pública. Hemos sido testigos del ascenso meteórico de Hande, su transformación en un ícono de estilo, su capacidad camaleónica para encarnar personajes complejos y su innegable talento para conectar con el público. La hemos visto brillar en proyectos ambiciosos, colaborando con directores aclamados y consolidándose como una de las actrices más codiciadas de Turquía y más allá. Y por otro lado, hemos seguido de cerca la aventura global de Kerem, su conquista de nuevos mercados, su participación en proyectos internacionales de alto calibre, su capacidad para reinventarse y su indomable espíritu emprendedor. Lo hemos visto crecer como actor, como productor y como embajador de la cultura turca en el mundo. Pero lo que permanecía oculto tras la cortina de la fama, lo que ellos celosamente guardaban en el Santa Santorum de su intimidad, lo que se fraguaba en secreto bajo la atenta mirada de unos pocos. Es una revelación que va a redefinir la percepción que tenemos de ellos y posiblemente del mundo. Y es que, según confidencias filtradas por gargantas profundas de máxima confianza, allegadas hasta la médula tanto a Hande como a Kerem, ambos han estado trabajando juntos en las sombras durante los últimos 6 meses en un proyecto de dimensiones colosales, de impacto sísmico y de significado trascendental. Sí, mis adorados chismosos, han leído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los ex enamorados, los protagonistas de una ruptura que incendió las redes sociales, los supuestos enemigos irreconciliables, los que según los rumores no podían ni respirar el mismo aire. Han estado colaborando en un proyecto que va a dejar al mundo boquiabierto. Pero, ¿de qué se trata esta enigmática empresa? ¿Es una serie web revolucionaria? ¿Una película independiente con mensaje social? ¿Una campaña publicitaria millonaria para una marca de lujo? Pues déjenme decirles que es algo mucho más grandioso, más noble, más conmovedor, más íntimo y más humano.
Resulta que Hande y Kerem, impulsados por su mutua pasión por el arte, su profundo compromiso social y su ferviente deseo de dejar una huella imborrable en el mundo, han estado dedicados en cuerpo y alma a la creación de una fundación benéfica cuyo objetivo principal es brindar apoyo integral a niños que padecen enfermedades raras y, al mismo tiempo, promover la educación artística en comunidades marginadas donde el acceso a la cultura es un privilegio y no un derecho. ¡Boom! Tomen asiento porque la explosión de esta noticia todavía está reverberando en mi interior. ¿Lo ven? Les advertí que era una bomba de proporciones atómicas. A lo largo de su mediática relación, Hande y Kerem siempre demostraron una genuina preocupación por el bienestar de los demás. Participaron activamente en campañas de concientización sobre diversas problemáticas sociales, visitaron hospitales y escuelas para llevar alegría a niños y jóvenes, y donaron generosamente parte de sus ganancias a organizaciones benéficas que luchan contra la pobreza, la enfermedad y la desigualdad. Pero ahora han decidido llevar su compromiso filantrópico a un nivel superior, construyendo su propia plataforma, un faro de esperanza desde el cual puedan generar un impacto real y tangible en la vida de miles de personas vulnerables. Según nuestras fuentes exclusivas, la chispa que encendió la llama de esta fundación surgió a raíz de una experiencia personal que ambos compartieron durante un viaje a una remota región rural de Turquía. Allí conocieron a una niña encantadora que sufría una enfermedad rara y carecía de acceso a la atención médica especializada que necesitaba desesperadamente. La desgarradora historia de la niña tocó profundamente el corazón de Hande y Kerem, despertando en ellos un sentimiento de urgencia, una necesidad imperiosa de actuar, de hacer algo concreto para aliviar el sufrimiento de aquellos que son olvidados por el sistema. En un principio, la idea original era crear una pequeña organización que proporcionara apoyo financiero puntual a familias con niños aquejados por enfermedades raras. Pero a medida que profundizaban en el tema, investigando, consultando con expertos y escuchando testimonios de primera mano, se dieron cuenta de que la magnitud del problema era mucho mayor y más compleja de lo que habían imaginado inicialmente. Descubrieron un laberinto de burocracia, desinformación y falta de recursos que impide a muchos niños recibir un diagnóstico temprano y acceder a tratamientos adecuados. Se toparon con historias desgarradoras de familias que se ven obligadas a endeudarse hasta la ruina para costear terapias experimentales, de comunidades enteras que carecen de acceso a información básica sobre enfermedades raras y de profesionales de la salud que no están debidamente capacitados para reconocer y tratar estas patologías. Fue entonces cuando Hande y Kerem tomaron la trascendental decisión de ampliar su visión y transformar su pequeña organización en una fundación ambiciosa que no solo brindara apoyo económico a las familias afectadas, sino que también trabajara incansablemente para crear conciencia sobre las enfermedades raras, promover la investigación científica en este campo y mejorar el acceso a la atención médica de calidad en todo el país. Además de su compromiso con la salud, Hande y Kerem comparten una ferviente pasión por el arte y la cultura. Ambos creen firmemente que la educación artística es un pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños, que el contacto con la música, la pintura, el teatro y otras disciplinas artísticas estimula la creatividad, fomenta la expresión personal y promueve la inclusión social. Por eso, la Fundación también dedicará una parte importante de sus recursos a promover la educación artística en comunidades desfavorecidas, ofreciendo talleres, becas, programas de intercambio cultural y apoyo a artistas emergentes. Durante los últimos 6 meses, Hande y Kerem han trabajado incansablemente para convertir su sueño en realidad. Han reclutado a un equipo de profesionales altamente calificados en las áreas de filantropía, salud, educación, comunicación y recaudación de fondos. Han elaborado un plan estratégico detallado que define los objetivos, las estrategias y los indicadores de éxito de la Fundación. Han establecido alianzas estratégicas con otras organizaciones benéficas que comparten su misión y han trabajado arduamente para construir una red de colaboradores y donantes comprometidos. Y lo más asombroso de todo este proceso es que han logrado mantenerlo en el más absoluto secreto. A pesar del intenso escrutinio mediático al que están sometidos constantemente, a pesar de los paparazzi que acechan cada uno de sus movimientos, a pesar de los rumores y las especulaciones que circulan sin cesar en las redes sociales, han conseguido evitar que la noticia se filtrara y llegara a oídos de la prensa. Han sido extremadamente cautelosos en sus comunicaciones, han evitado irse en lugares públicos, han confiado solo en un círculo muy reducido de personas de máxima confianza y han utilizado todos los recursos a su alcance para proteger la confidencialidad de su proyecto. ¿Pero por qué tanto secretismo?
Según nuestras fuentes, Hande y Kerem querían asegurarse de que la fundación estuviera completamente lista para su lanzamiento antes de hacer el anuncio público. Querían tener todos los detalles resueltos, los fondos recaudados, los programas diseñados y el equipo capacitado antes de invitar a otros a unirse a su causa. Además, querían evitar que la fundación se viera eclipsada por el drama de su separación. No querían que la atención se centrara en su relación personal en lugar de en el importante trabajo que estaban realizando. Querían que la fundación fuera percibida como un proyecto independiente, impulsado por su compromiso con el bienestar de los demás y no como una estrategia para limpiar su imagen pública o reconciliarse sentimentalmente. Y ahora, finalmente, ha llegado el momento de revelar su secreto al mundo. El lanzamiento oficial de la fundación tendrá lugar el próximo mes con una espectacular gala benéfica que se celebrará en Estambul. Se espera que el evento atraiga a una constelación de celebridades, empresarios, filántropos, líderes políticos y representantes de la sociedad civil de todo el país. Durante la gala, Hande y Kerem tomarán la palabra para compartir su visión para la fundación, explicar los objetivos que se han propuesto alcanzar y hacer un llamado a la acción a todos los presentes para que se sumen a su causa y contribuyan a construir un mundo más justo, más solidario y más equitativo. Además, habrá una subasta de arte con obras donadas por artistas reconocidos, una presentación musical a cargo de un famoso cantante turco y otras sorpresas para recaudar fondos que se destinarán íntegramente a financiar los proyectos de la fundación. La noticia del inminente lanzamiento de la fundación ha generado una enorme expectación en Turquía y en todo el mundo. Miles de fanáticos de Hande y Kerem han expresado su admiración y apoyo en las redes sociales, elogiando su compromiso con las causas sociales y prometiendo donar a la fundación. Muchos han destacado la valentía de ambos actores al poner sus diferencias personales a un lado para trabajar juntos por un bien común. Sin embargo, algunos sectores de la prensa y de la opinión pública se han mostrado más escépticos, cuestionando los motivos de Hande y Kerem y sugiriendo que están utilizando la fundación como una herramienta de marketing para mejorar su imagen pública y relanzar su carrera. Pero nuestras fuentes internas insisten en que Hande y Kerem están genuinamente comprometidos con la fundación. Han invertido una parte considerable de su propio patrimonio en el proyecto, están dedicando una gran cantidad de tiempo y energía a hacerlo funcionar y están trabajando con total transparencia y honestidad. Además, la fundación cuenta con el respaldo de un consejo asesor integrado por expertos en filantropía, salud, educación y derechos humanos que garantizan que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz y que los programas se implementen de acuerdo con las mejores prácticas. En definitiva, la creación de esta fundación es un testimonio del poder transformador del amor, el compromiso y la colaboración. Hande y Kerem han demostrado que incluso después de una separación dolorosa, es posible encontrar puntos en común, superar las diferencias y trabajar juntos para construir un mundo mejor. Y ahora, la pregunta del millón, la interrogante que desvela a todos los fans de esta pareja icónica: ¿podría esta inesperada colaboración profesional allanar el camino para una reconciliación romántica? Bueno, mis queridos chismosos, ahí sí que no puedo darles una respuesta categórica. Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la última palabra. Pero lo que sí puedo asegurarles es que Hande y Kerem han demostrado tener un profundo respeto y un afecto innegable el uno por el otro. Han sido capaces de dejar de lado sus rencores y sus resentimientos para unirse en torno a una causa noble. Y eso, en sí mismo, es un logro extraordinario. Además, la creación de la fundación les ha brindado la oportunidad de pasar tiempo juntos, de reconectar a un nivel más profundo, de redescubrir la complicidad y la química que los unieron en el pasado. Han estado trabajando codo a codo, compartiendo ideas, debatiendo estrategias, apoyándose mutuamente en momentos difíciles y celebrando los pequeños éxitos. Es posible que esta experiencia les haya ayudado a ver su relación bajo una nueva luz, a sanar heridas del pasado, a valorar lo que realmente importa y a darse una segunda oportunidad. Es posible que hayan redescubierto el amor y el respeto que sienten el uno por el otro y que estén dispuestos a luchar por reconstruir su relación. O tal vez no. Tal vez simplemente sean dos personas maduras y profesionales que han decidido o aparcar sus diferencias personales para unir sus fuerzas y hacer algo bueno por el mundo. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo que está claro es que Hande y Kerem han creado algo especial, algo que trasciende su propia relación. Han creado una fundación que tiene el potencial de cambiar la vida de miles de personas y de inspirar a otros a seguir su ejemplo. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Así que ahí lo tienen, la exclusiva que les prometí: Hande Erçel y Kerem Bürsin, contra todo pronóstico.
Han estado trabajando en secreto en la creación de una fundación benéfica que promete revolucionar la forma en que se aborda el problema de las enfermedades raras y la educación artística en Turquía. Una noticia que nos demuestra que a veces, las mayores sorpresas surgen de los lugares más inesperados. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos clave de este vídeo. Primero Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, han decidido unir sus fuerzas para crear una fundación benéfica que se centrará en apoyar a niños con enfermedades raras y promover la educación artística en comunidades desfavorecidas. Segundo Este proyecto nació de una experiencia personal que ambos compartieron durante un viaje a una zona rural de Turquía y de su deseo de dejar un legado significativo en el mundo. Tercero El lanzamiento oficial de la fundación tendrá lugar el próximo mes en Estambul con una gala benéfica que contará con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la empresa y la política. Cuarto Aunque el futuro de su relación sentimental sigue siendo incierto, Hande y Kerem han demostrado un gran respeto y cariño el uno por el otro y han logrado trabajar juntos de manera eficiente y armoniosa. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta noticia con ustedes. Y ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les sorprende la decisión de Hande y Kerem de trabajar juntos en un proyecto benéfico? ¿Creen que esta colaboración podría llevar a una reconciliación romántica? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría que apoyara la fundación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me ayuden a seguir haciendo crecer este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas, chismes jugosos y análisis perspicaces. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis adorados chismosos. Besitos virtuales.